Sofía y Sergio. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender el amor tan grande que nos tienes, Dios. Lo alto, lo ancho, lo ancho y lo profundo, Dios, de tu amor en nuestras vidas y para con los demás. Te pedimos, Dios, que nos des sabiduría y que nos des valor, Dios, para predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Dios, por amor a la gente que no te conoce. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estaba viendo en la semana un video que está en la página de Centro Cristiano Vistahermosa y me llamó mucho la atención por las cosas que dice y es algo que quiero compartir. Estoy tomando como base ese video, que lo pueden ver en internet. Pero bueno, según el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de nuestro país, en el año 2012 habíamos 112 millones de mexicanos y de los cuales casi 93 de estos 112 millones declararon ser católicos. Pero según la sede apostólica de la Iglesia Católica en México, el número correcto de feligreses católicos en ese año era de 99.635.000, de un total de 108.426.000 personas que había. Entonces, como ven, las cifras difieren. Sea lo que sea la cifra correcta que sea, esto es un gran porcentaje de nuestro país, de nuestra nación, que son de una religión católica y que no quiero ofender a nadie, y la intención de hablar hoy de estas cosas es hablar acerca de la verdad. Están, por decirlo de alguna manera, están en un camino equivocado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido alguna experiencia semejante a cuando un hijo nos dice una situación determinada por la que nosotros ya hemos pasado y que ellos quieren probar por esa situación y tú le dices, no, hijo, no lo hagas. Y él dice, no, papá, pero es que, y entonces dices, bueno, es algo que le va a perjudicar, pero no va a ser un gran daño, entonces mejor que pruebe y, y que vea la consecuencia, ¿no? Desafortunadamente creo que en este país los que tenemos el conocimiento de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no hablamos lo suficiente y hemos caído ¿cómo decir?, en un estado en el que nos conformamos con tener amigos a los cuales, por no perder su amistad o por alguna situación, no les compartimos lo que debe de ser. Como les digo, estadísticamente, sea cual sea el número correcto de las cifras, esto quiere decir que de nosotros, con la gente con la que convivimos, de cada 10 gentes o personas con las que convivimos, 8 de ellas no son cristianas, es decir, probablemente sean católicas y no tienen una relación verdadera con el Señor. Al hablar de prácticas religiosas, no estamos hablando como de equipos de fútbol, no es hablar de un equipo de fútbol, en el cual puede haber grandes diferencias, pero finalmente si le vas a la América o le vas al Cruz Azul o a los Pumas o al que le vayas o no le vas a ningún partido, a ningún equipo, no tiene la mayor trascendencia. Por eso digo que eso no es como el fútbol, porque la diferencia está en que en el fútbol puede ganar o perder tu equipo y no pasa nada. Pero aquí, si no tienes el conocimiento de la verdad, de la única verdad que hay, esto puede determinar lo que va a suceder en tu futuro. Y no me refiero a cuando tengas 60, 70, 80, 100 años, sino me refiero a lo que va a suceder después de que cada uno de nosotros muera. Entonces, a continuación quiero hacer un breve comentario sobre las principales cosas que separan al cristianismo del catolicismo, con el objeto de que lo que estamos aquí podamos dar razón de nuestra fe, pero sobre todo de que comprendamos la gran necesidad que existe en nuestro país de que prediquemos todos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, esta prédica está basada en algunos puntos de este video que está en la página de Centro Cristiano Vistahermosa.
¿Qué cosas son las que hacen diferente al cristianismo del catolicismo? Y bueno, quiero hacer un paréntesis aquí de algo que ahorita viene a mi mente. No estoy tomando el catolicismo por un capricho, sino por esa razón de 8 a 2. Si alguien quiere que hablemos de otros temas, podemos hablar de otros temas, porque la mayoría en este país es católico, pero no quiere decir que no hay budistas y que no hay de otro tipo de religiones que también han caído en un error y que no son salvos por este hecho, ¿no? Te repito, ahora, ¿qué cosas hacen diferente al cristianismo del catolicismo? Voy a mencionar algunos puntos. Uno de ellos es el sacerdocio de lo que conocemos como el cura. La fuente de revelación. En la Iglesia Católica la revelación tiene dos orígenes. Uno es la tradición y el otro es el magisterio. Otro punto que nos hace diferentes es el poder ilegítimo otorgado por la curia papal. La curia papal es, en pocas palabras, algo semejante a lo que hubiera sido el Senado en la época romana, o a lo que sería en nuestra época la Cámara de Diputados y de Senadores y el gobierno en sí, es decir, cómo está organizada el Vaticano. Otra cosa que nos hace diferentes es la idolatría, que es el culto a los santos y a la veneración de los ángeles. Esas cosas nos hacen diferentes. Otro punto muy importante que nos hace diferentes de ellos es la exaltación de María por encima de Cristo e incluso en algunas ocasiones también sobre Dios, sobre el Padre. Otra cosa es que llevan a cabo lo que llaman el sacramento de la misa, en el cual el origen o el fondo de la misa es, según este ritual, el sacrificio de Jesús una y otra vez, es decir, cada vez que ellos celebran una misa, sacrifican a Jesucristo, matándolo y resucitando Jesús. Otra cosa que nos diferencia es el falso perdón a través de la confesión. Ellos piensan que si no confesamos nuestros pecados o si no confiesan sus pecados delante de un sacerdote, no hay perdón de pecados, cosa que es diferente a lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que nos hace diferentes es la inoperancia del bautismo de infantes y otros sacramentos. Ellos creen que un niño tiene que ser bautizado porque si no es bautizado, en caso de que muriera va a ir a un lugar que se llama limbo. Y si ese niño es bautizado, entonces ese niño, en caso de que muriera, va a ir directamente al cielo. Pero además le está dando una cosa como un pasaporte, como una entrada al catolicismo. Y eso, el ser católicos en sí no te lleva a la salvación. Es como si te dices ser cristiano y no haces lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es un engaño más. Otra cosa que nos hace diferentes es la invención del purgatorio, que es el daño de las indulgencias, es decir, es vender perdón por dinero. Esto estuvo en boga sobre todo en la Edad Media, pero aún en nuestra época sigue, hay gente que sigue orando por las benditas ánimas del purgatorio, entre comillas, pensando que van a recibir una chamuscada nada más, a lo mejor 100, 50, 100 años, no sé, pero después de esa chamuscada ya hicieron los méritos necesarios para salir de ese purgatorio y pasar al cielo. Otra cosa que nos hace diferentes es el falso evangelio de obras. Participas en tu salvación con tus buenas obras, es decir, le echas una ayudada según esta religión a Dios si tú haces buenas obras, o sea, menosprecias la obra de Jesucristo porque creen que a través de sus buenas obras van a llegar al cielo. Mucha gente piensa que en el cielo se lleva una lista con el nombre de cada uno de nosotros. En esa lista está dividida en dos. Entonces, de un lado tiene las obras buenas y del otro lado tiene las obras malas. Y se van anotando obras buenas contra obras malas. Y si al final hay más obras buenas que malas, entonces te vas al cielo. Si hay más o menos, te vas al purgatorio. Y si hay definitivamente muchas más malas que buenas, te vas al infierno. Eso es querer ayudar a Dios en la salvación a través de nuestras obras, a eso se refiere este punto. Otra cosa que nos hace diferentes es la abominación de los ídolos y reliquias, las oraciones por los muertos, la perversión del celibato forzado
Este tipo de cosas no están escritas en la Biblia. Ellos las creen y nosotros no las creemos. En la cima de todo esto se halla el papado, donde el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, que ha, en una palabra, usurpado la autoridad de Cristo sobre su Iglesia. Como ven, son muchos puntos y por causa del tiempo no podríamos tratar todos ellos, pero quisiera empezar en este culto por el último, que es el papado. El papado es algo, es una institución de la Iglesia Católica que ha perjudicado muchísimo, pues perjudica mucho a los que creen en él. Dice, el papado está tomado, el Papa se toma, no sé si han oído esa frase que dice que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué quiere decir la palabra vicario? Bueno, vámonos por partes, como siempre. Lo que dice el Evangelio acerca de la palabra vicario. Dice que la palabra vicario que tiene las veces poder y facultades de otra persona o lo sustituye. Es decir, el vicario de Cristo, entre comillas, o sea, el Papa, es un agente que está sustituyendo, según la Iglesia Católica, a Cristo en la tierra. Y que tiene el poder y las facultades que tiene Cristo, puesto que es su representante. Otra acepción de la palabra es persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de alguno de los superiores mayores en caso de ausencia, falta o indisposición. En otras palabras, como Jesucristo no está presente en la tierra, entonces el Papa es el representante de Jesucristo en la tierra con los poderes. Esto en ninguna manera lo encontramos reflejado en ninguna parte en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Del verso 7 al 15. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la tradición, no lo que dicen otras ideas, otros escritos que se han hecho a lo largo de la historia. Está hablando Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 7 al 15. Dice, está hablando Jesús y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo, no es el Papa. Es el Espíritu Santo, no es el Papa. Y sigue Jesús en el verso 8 diciendo, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, tú no tienes que convencer a nadie. El que convence a una persona es el Espíritu Santo. Y dice que obra en tres sentidos. Convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Esa es una cosa muy importante. El Espíritu Santo, si algo hace en nosotros, es convencernos de que antes no creíamos en Jesús, de que antes no creíamos en Dios. Y eso es un pecado y de eso nos convence el Espíritu Santo. Por eso hay unos que creen y otros que no creen. Los que creemos hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. No fue ni nuestra inteligencia ni nuestro conocimiento. El apóstol Pablo, hablando, me parece que a los corintios, les dice, vean que en medio de ustedes, y esto es algo típico en la iglesia de todos los tiempos dice, vean ustedes que en la iglesia no hay grandes hombres, es decir, no hay muchos reyes, no hay muchos que sean principales, porque dice, porque lo peor del mundo es a lo que ha escogido Dios, es decir, ha escogido a nosotros, que el Espíritu Santo nos ha reconocido como pecadores. Y el apóstol Pablo, hablando de él mismo, dice, a mí me escogió siendo el menos digno de que me escogiera, porque yo, como muchos de nosotros aquí, hicimos cosas terribles cuando no creíamos en el Señor. Hicimos cosas terribles, éramos blasfemos, éramos idólatras, éramos blasfemos, éramos de todo había aquí.
desobedientes a los padres, sin afecto natural, dice la carta a los Romanos. Éramos en muchas cosas como es el mundo. Pero el Espíritu Santo lo primero que nos convenció fue ¿de qué? De pecado. Dice, verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo es el que nos convence de que no es a base de obras ni de sacrificio de nosotros, sino que la justicia se da por la muerte de Jesucristo, por sencillo que esto suene. Y con el simple hecho de nosotros creer en la muerte de Jesús, que Él pagó por nuestros pecados, es suficiente para que nosotros seamos salvos. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos uso del razonamiento, de la inteligencia, de las cosas que tenemos como privilegio de nosotros, es cuando evitamos y no podemos entender y comprender, no dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos convenza en nuestro interior. Queremos creerlo acá arriba. ¿Cómo es posible que solamente por la muerte de uno mis pecados sean perdonados? Dice la palabra de Dios en la primera a los Corintios, en el capítulo 1, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Algo tan sencillo como la muerte de un justo por los injustos es lo que nos ha dado entrada a esta nueva vida en la que estamos. Y eso es de lo que nos convence el Espíritu Santo. Y verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Va a haber un juicio, y el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, Satanás, fue juzgado en el momento en el que Jesús murió en la cruz. Verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Quién está hablando? Dijimos. Está hablando Jesús en el Evangelio. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es el que nos guía, el que nos enseña? El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos enseña. No es el vicario de Cristo, no es el Papa, no es Juan Pablo II, no es Francisco, no es el anterior Benedicto XVI, no es ningún hombre en sí, es el Espíritu Santo el que nos habla. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A cuánta verdad? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Dios que en una parte del Antiguo Testamento, dice Dios que no hace nada sin que antes se lo muestre a sus profetas. Es decir, estaba anoche platicando con Ricardo y me dice, ¿cuánto tiempo crees que falta para que venga el anticristo? Le digo, pues según yo, no sé, unos 30 años, pero no me ha dicho nada el Señor, o sea, todo es de mi boca. Pero cuando vaya a venir el anticristo, cuando vayan a suceder todas, estamos viendo que están sucediendo. Pero cuando dice el Evangelio, dice, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, y ahora digo, el que oye, escuche, esas cosas las va a revelar el Espíritu Santo, no el vicario de Cristo. Esas son las cosas que nosotros debemos de entender, que es un Dios real, es un Dios vivo en el que creemos. Verso 14, ¿qué más hará el Espíritu Santo? No el vicario de Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es importante que entendamos y comprendamos que el Espíritu Santo es quien nos dice la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y eso va a suceder mientras no venga Jesucristo. Entonces, vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer del verso 13 al verso 20. ¿Lo tienen? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo, ¿y ustedes o vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. Actualmente lo mismo sucede. ¿Quién dice la gente que es Jesús? No, pues unos dicen que es un santo, unos porque lo han escuchado dicen que es el Hijo de Dios, pero no entienden la obra del Hijo de Dios con respecto del mundo. Y mucha gente lo oye, lo sabe, fue al catecismo, siguen hablando de él, pero no entienden el sacrificio de Jesús en la cruz para que es lo que nos dio una posición diferente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Te va a ir bien, vas a tener buena ventura, te va a ir bien. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, la diferencia estriba en que una cosa es que en el catecismo o en lo que hayas escuchado sepas que Jesús es hijo de Dios, y otra cosa es que el Espíritu Santo te haya revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Me voy a tratar de explicar. Toda la gente sabe que Jesús es hijo de Dios en este país, que en el que dijimos que hay 112 millones de personas y que de esos 96 o 99 millones son católicos. Todos lo saben. La diferencia estriba en que muchos creen que van a ser salvos a través de las obras y otros creen lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que era necesario que muriera uno para que ese uno pagara por nuestros pecados. Cuando nosotros hacemos nuestro este conocimiento y que decimos, yo creo que tú, Jesús, moriste en la cruz para darme vida, eso es lo que nos hace salvos, no el hecho de tener el conocimiento de que si Jesús es hijo de Dios o no. ¿Me doy a entender en lo que digo? Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este verso es lo que usa la Iglesia Católica para fundamentar el hecho de que existan los papas. Que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Le está diciendo, la palabra Pedro o el nombre Pedro quiere decir piedra. Y entonces Jesús le está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificará mi iglesia. Pero no se está refiriendo a que la roca sea Pedro. Se está refiriendo a que sobre lo que Pedro está diciendo viene a ser la roca. No sé si me doy a entender. Es decir, no le está diciendo, tú Pedro te voy a transformar y vas a ser de una piedra en el camino, ahora te voy a convertir en una roca que vas a ser el cimiento de lo que voy a hacer después. No le está diciendo eso, le está diciendo, tú eres Pedro, tú eres una piedra, tú eres un elemento que voy a usar, pero como a ti te voy a usar, uso a todos los demás que somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro comprendió lo que Cristo le quiso decir, porque cuando Pedro escribe sus cartas, dice, ustedes, hablando a la congregación, hablando a la iglesia, a los que está enviada la carta, dice, ustedes como piedras vivas, somos piedras vivas. En otras palabras, este cuarto tiene un forro, que es o yeso o madera, pero abajo de ese yeso hay piedras y nosotros somos esas piedras vivas. De la misma manera, la iglesia de Cristo es el edificio, es lo que el cuerpo, es lo que le da vida y está formado por piedras. Pero esas piedras somos nosotros, que somos piedras vivas. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Tú eres una piedra y te voy a usar, pero yo voy a levantar el edificio que es mi iglesia en la tierra, mi cuerpo en la tierra, lo voy a levantar de la verdad que has dicho. ¿Cuál fue la verdad que Pedro dijo?
que era el Hijo del Dios viviente. Esto es la roca, esto es lo que viene a ser el cimiento del edificio vivo que voy a levantar con ustedes como elementos. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo tú vas a ser el primer papa. No está diciendo eso. Pero la Iglesia Católica no lo entiende, la gente de la Iglesia Católica no lo entiende. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que la gente, el Espíritu Santo le revele estas cosas a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia Católica. Verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que dijesen que él era Jesús el Cristo. El sello del papado en el Vaticano tiene 2 llaves, y ellos creen que le está diciendo, te doy las llaves, al que le abras o al que le perdone los pecados, se van a ser perdonados, y al que no se los perdones, no le van a ser perdonados. Por eso también creen que el sacerdocio es el único que puede perdonar pecados. Oh, grave error. No le está diciendo eso. Vamos a ver lo que le está diciendo. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versos 14 y 15. Verso 14. Dice, entonces Pedro, ¿en qué momento estamos? En Hechos 2. En Hechos 2 llegó el Espíritu, asciende Jesús al cielo, les dice que esperen la promesa del Espíritu, y en el Hechos 2 ya llega el Espíritu Santo, dice que aparece en un día por la mañana un viento recio y aparecen lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza. Entonces están en ese momento, verso 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pregunta, ¿a quién les está hablando el apóstol Pedro en este momento? A la iglesia no. Le está hablando a los judíos que fueron a la fiesta de Pentecostés y que había judíos de todas las naciones del mundo. ¿Qué había? Principalmente judíos. ¿A quiénes les predica por primera vez el Evangelio Pedro? A los judíos. ¿Y quiénes son los primeros que se convierten? Judíos. Es la primera llave. Dice, a ti te daré las llaves del reino. Pedro es el primero que predica y el que abre, por decirlo así, el Evangelio a las grandes masas, siendo los primeros, ¿quiénes? Los judíos. Le dice, yo te doy a ti las llaves del reino. El reino de los cielos está conformado humanamente por 2 tipos de personas, o judíos o gentiles. Nosotros no somos judíos, luego entonces somos gentiles. Fue el primero en predicar a los gentiles. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. ¿Listos? Entonces, ¿en dónde estamos en Hechos capítulo 10? Sí, Pedro fue mandado traer, fíjense las cosas de la vida, ¿no? Hay un hombre que se llama Cornelio. ¿Quién es Cornelio? ¿Qué era Cornelio? Era un romano, pero ¿qué chamba tenía Cornelio? Era soldado. Cualquier soldado era jefe de 100 soldados. O sea, era un capitán. ¿Y cómo creen que era el ejército romano? Una madre de Calcuta que ayudaba a todo mundo y veía al necesitado y le ayudaba. ¿Por qué estaba el ejército ahí en Judea? El ejército romano, ¿por qué estaba? ¿Para qué estaba? Para cuidar los intereses de César y poner en orden a cualquier intento de rebelión judía. ¿Qué significa intento de rebelión judía? Que se querían levantar contra el César. ¿Por qué estaba el ejército?
porque era la primera vez que probablemente pudieran levantarse los judíos. No, primero y segundo de Macabeos de la Iglesia Católica habla de la historia de las rebeliones que hubo en Judea a partir de la imposición del Imperio Romano, pero hubo N intentos de levantamiento. Esa era la labor del ejército romano. Pero hablando de Cornelio, la Biblia dice que era romano, capitán del ejército, y que era además otra cosa, que era, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir piadoso? Tenía una relación con Dios, pero no entendía cómo estaban las cosas. Él solamente creía en Dios y esperaba en Dios y hacía, ¿qué más? Oraciones sí, y limosnas. O sea, este hombre tenía una relación con Dios y quería algo más. Algo más quería con Dios. No sabía cómo estaba bien la cosa, pero había algo más. Y dice que hay una visión. Y le dice, se le aparece un ángel y le dice, oye, manda por Pedro. Pedro está en casa de un tal Simón el curtidor y dile que venga y que te hable para acá. Y este hombre, como era capitán, manda a un criado y a un soldado y le dice, vayan a casa de Pedro en tal ciudad y ahí díganle que venga. Y Pedro está ayunando en la azotea de la casa en donde está hospedado. Y dice que ve un manto que desciende del cielo y en donde aparecen animales puros e impuros. ¿Cuáles son los animales puros para los judíos? Los corderos, las vacas, las palomas, que tienen ciertas características en su morfología y para ser más específicos en sus pezuñas. Son animales limpios que pueden ellos comer. Por ejemplo, ellos no podían comer de cualquier pez que no tuviera escamas. Entonces, no pueden comer, por ejemplo, camarones. Y ahora se sabe por qué no se puede comer de los camarones, aunque nosotros comemos de los camarones y sabemos que elevan el colesterol. ¿Por qué no comían de los camarones? Porque los camarones están en la tierra, en el suelo marino y están comiendo desechos. Otra cosa que no podían comer son las almejas. ¿Qué hacen las almejas? Purifican el agua. Es decir, se comen toda la mugre y qué sabrosas son. No las podían comer, son animales inmundos. ¿Qué otros animales inmundos había? El puerco, el animal por excelencia. Y díganme si no sabemos que es malo el puerco. ¿No? No podían comer. Pero este hombre ve que baja un manto del cielo y dice que hay puerquitos y que hay jirafas y que hay leones y que hay cebras y que hay también gallinas y de todos animales puros e impuros. Y oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y dice, Señor, yo nunca he comido de un animal inmundo. Nunca he comido un pulpo, nunca he comido unas carnitas, nunca he comido de eso. Y le dice, a lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Y entonces le sucede 3 veces esto y en eso llegan los enviados de Cornelio. Y le dicen, oye Pedro, te hablan acá. Y dice, oye, lo que pasa es que a mi amo, a mi capitán, se le apareció un ángel del cielo y le dijo que viniéramos por ti para que vayas. No sé a qué, que tú vayas. Y entonces es en donde estamos aquí. Pedro llega a casa de Cornelio y les empieza a predicar. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Dice que el Espíritu Santo descendió y Pedro y los judíos que le acompañaban se quedaron atónitos, se sorprendieron de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. ¿Quién fue el primero que predicó a los gentiles? Pedro. A ti te daré las llaves del reino. No quiere decir
que al que le perdones al que le oigas los pecados y tú decidas que se los perdonas, se los vamos a perdonar. No es eso lo que le dijo Jesús. Lo que le dijo Jesús es, tú vas a ser el primero que vas a ir a predicar a judíos, pero también vas a ser el primero que vas a predicar a gentiles. Y luego al apóstol Pablo le dice, yo te he escogido para que tú vayas delante de reyes y que seas el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Por eso el apóstol Pablo fue el que anduvo recorriendo desde Asia Menor, dicen que probablemente llegó hasta España, que era mucho del territorio conocido en aquella época. Él fue, digamos, de Jerusalén hacia el oriente, pero hubo otros que fueron de Jerusalén hacia el occidente, hasta India, ¿no? Parece que llegó algunos otros. ¿Qué cosas nosotros podemos tomar de estas cosas? Que nosotros, en primer lugar, debemos de tener amor por esta gente. Porque nosotros, estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, antes éramos católicos. Y alguien tuvo misericordia de nosotros, que fue Dios, al usar a través de alguien que nos predicara en el momento más que menos lo llegamos a pensar. En el menos momento que nosotros llegamos a pensar, les quiero decir que, por ejemplo, yo quería ser sacerdote y yo quería ser misionero de los misioneros de Guadalupe en el África. Y si me hubieran perseguido tantito, yo creo que me hubiera metido al seminario. Pero sin querer, queriendo, escuché la palabra de Dios, porque el que me predicó, en realidad le estaba predicando a mi hermano. Y me llamó la curiosidad de que estuviera 2 horas con él en la calle, y hasta que me bajé a escuchar lo que le estaba diciendo, fue que yo le dije, ¿qué le dices a mi hermano? Y entonces él me empezó a decir, y cuando le dije eso, mi hermano, ¿qué creen que hizo? Se metió. O sea, el llamado era mi hermano, y el que fue escogido fui yo. Muchos años tuvieron que pasar para que mi hermano también aceptara y entendiera esto que sucedió. Ahora, ¿qué pues? No nos juntaremos con los católicos, en ninguna manera. Porque si nosotros éramos antes católicos, nosotros lo que tenemos que hacer es esparcir el evangelio. Siempre les he dicho esto. Algo que parece tonto es la parábola del sembrador. Si nosotros fuéramos campesinos, no andaríamos aventando la semilla por todos lados. Pero lo que hace este sembrador es que parece que anda repartiendo la semilla indiscriminadamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, es repartir la palabra de Dios indiscriminadamente. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan que hace un mes hablamos de Timoteo? No me salgan que no se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál era el carácter de Timoteo? Era tímido, era cobarde. Cobarde. ¿Sabes por qué era cobarde? Porque le daba miedo predicar la palabra. Y le dice el apóstol Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Y en la otra carta le dice que es el fuego del don que está en ti por la imposición de manos del presbiterio. Te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que andes esparciendo la palabra, porque para uno va dirigida, pero la oye el otro y es el que la toma. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Ahora, Apocalipsis dice un versículo que debiéramos de considerar muy seriamente, Apocalipsis 18, verso 4. Apocalipsis 18:4 dice lo siguiente. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mira lo que dice. Dice que está hablando de un ángel, y dice que oye una voz del cielo que dice, esa voz del cielo, está hablando de Juan, y dice que oye una voz del cielo que dice, sal de ella, pueblo mío, están destruyendo, está hablando de la destrucción de Babilonia la Grande. ¿Qué quiere decir Babilonia?
Babilonia quiere decir confusión, confusión. Dice, sal de ella, pueblo mío. Lo que está diciendo es que en medio de Babilonia, ¿qué quiere decir Babilonia? Confusión. En medio de las religiones del mundo, no vamos a hablar solamente de la católica, en medio de todas las religiones y de todas las creencias del mundo, ¿qué crees? Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo. Y la orden que Dios les da es, ¿qué? Sal de ellos en donde estés. Estás en el catolicismo, sal de ellos. Estás en el confucianismo, sal de ellos. Estás en el brahmanismo, sal de ellos. Estás en donde estés, sal de ellos. Pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Quiere decir que mientras tú estás en esta Babilonia, estás participando de alguna manera de sus pecados. Pero el deseo de Dios es que en otras palabras, lo que Dios está diciendo es, hay gente que quiere tener una relación conmigo y no la quiere tener a través de la liturgia de la religión a la que pertenezca. Y entonces Dios se les ha manifestado de alguna manera y lo que Dios le dice es, sal de ahí, porque ahorita estás, aunque quieres tener una relación conmigo, estás siendo partícipe de ¿qué? ¿De sus qué? De sus pecados, de sus pecados. ¿Por qué? Porque si tú vas a misa, estás siendo partícipe de lo que ellos dicen que creen, que es sacrificar a Jesús en cada misa, lo están matando. Si tú participas de la comunión, ellos dicen, la doctrina se llama la transubstanciación. ¿Qué quiere decir transubstanciación? Porque lo que dicen ellos es, este es pan, pero en el momento en el que el sacerdote lo bendice, en ese momento el pan se convierte en la carne de Cristo. Entonces está cambiando de la sustancia de pan a la sustancia de la carne de Cristo. Por eso no cualquiera puede dar la comunión, no cualquiera la puede bendecir. Y le dice, cuando el vino que tiene, el vino de consagrar es vino, pero cuando el sacerdote lo bendice, está transformando, está cambiando su sustancia, que es pasar de vino a la sangre de Cristo. Luego entonces son, ¿cómo se llaman a los que comen carne de humano? Caníbales. Y lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Lo que dice la palabra de Dios dice, ustedes cuando quieran recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, van a tomar pan y van a tomar vino. Y el pan va a hacer que recuerden ustedes la carne de Cristo, que Cristo tuvo carne y que sacrificó su carne para ustedes. Y cuando ustedes tomen el vino, participen del vino, ustedes tienen que recordar que Jesús derramó su sangre en la cruz, pero es pan y es vino, no se convierte ni en carne ni en sangre. Pero si tú eres católico y estás participando de estas cosas, estás participando de estos pecados, como de la idolatría, como del papismo, como de muchas cosas, y la orden es, sal de en medio de ellos. Tengamos misericordia, tengamos misericordia. No estoy diciendo peleemos, estoy diciendo, Dios, oremos por nosotros para que nos dé valor. Mira, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, les dice, oigan hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros por dos cosas. La primera, para que Dios nos abra puertas. ¿Qué es que nos abra puertas? Que nos den oportunidad, que nos inviten a casa de Juanito, de Perenganito, de Sultano, de, oye, es que fulano está enfermo, que nos abra puertas, que nos abra puertas. Y la segunda cosa por la que pide el apóstol Pablo es que nos dé denuedo. Usa una palabra muy elegante. ¿Qué quiere decir denuedo? Que nos dé valor, que nos dé valor. ¿Por qué? Pues porque es mi jefe y qué va a decir que yo vaya, va a querer que soy un lambiscón o que quiero, va a decir que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Dice que nos abra puertas y que nos dé valor para predicar.
Y mira que el apóstol Pablo no era solamente la pena, o a lo mejor no era la pena, era porque en algunos lugares los judíos porque lo primero que hacía el apóstol Pablo era ir y predicar a las sinagogas de las ciudades a donde llegaba. Y se le prestaban. ¿Y sabes qué hacían? Lo apedreaban, lo golpeaban, lo insultaban. Pero Pablo se iba corriendo. Por eso pedía valor, porque tenía ganas de salir corriendo, pero no se salía corriendo. No salía corriendo. Porque había gente que se había convertido por el testimonio, por las cosas que él decía. Y a eso se refiere cuando dice, oren por mí para que Dios nos abra puertas y para que me dé valor de predicar. Porque no cualquiera aguanta los golpes, ni las caras, ni los gestos, ni todo, ni las cosas. Ahora, yo te pregunto, ¿te convertiste la primera vez que alguien te predicó? No esperes que la gente se convierta a la primera vez que le prediques. No esperes que a tu predicación se conviertan los cientos de miles de personas y ahora digamos, tenemos que rentar el Azteca para la gente que se va a convertir por la predicación del hermano o de la hermana. Pero debemos de tener amor y misericordia y no criticarlos, sino antes orar por ellos. Dice el apóstol Pablo, oren por vuestros enemigos. A lo mejor te vas a hacer de muchos enemigos. No dejes de predicar y no dejes de orar y de interceder por ellos, porque hubo gente, aquí estamos muchos de nosotros, porque gente en las iglesias sin conocernos estuvo orando por nosotros. Y somos el fruto de esa locura de la predicación, del arrojar las semillas a cualquier parte del camino. Algunos hasta ahorita parece que somos buena tierra, pero no nos enorgullezcamos o no nos vanagloriemos de pensar ya la hice. Dice la palabra de Dios, dice, vea cada uno cómo crece, vea cada uno cómo se comporta, analícese a cada uno y no nos satisfagamos a nosotros mismos, antes bien satisfagamos lo que Dios es, el deseo de Dios para con nosotros. El apóstol Pablo, hablando no recuerdo la carta, dice, yo hago una cosa, yo no digo qué bárbaro, a cuánta gente le he predicado, lo que me está esperado en el cielo, no dice eso, sino que el apóstol Pablo dice, yo me levanto, hagan de cuenta que tenía una barda que le impedía ver lo que había en el futuro. Dice, yo me levanto y veo para ver si logro asir. ¿Qué quiere decir asir? Si logro coger, agarrar aquello para lo cual he sido llamado. O sea, imagínate lo que lo llamó Dios. Este hombre que predicó de Medio Oriente hasta España y nosotros a veces no predicamos ni de mi cama a la puerta de mi casa. Dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual he sido llamado. ¿A qué hemos sido llamados? A la predicación del Evangelio. Que Dios nos abra puertas, que Dios nos dé valor, que tengamos misericordia de la gente y que el Espíritu Santo nos use con sabiduría para que Él sea el que convenza a la gente y no pensemos que por nuestro conocimiento, por lo mucho que sé, por qué barbaridad, no te mediste conmigo, Dios. No, no es eso. Es Dios hablando a través de nosotros, pero Él convenciendo a la gente como Él fue el Espíritu Santo el que nos convenció a nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Dios, te agradecemos por la misericordia que tuviste de nosotros y porque tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Aquella vez, Dios, que escuchamos de tu palabra y que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Ahora te pedimos, Dios, que nos perdones por la soberbia que hay quizá en muchos corazones de nosotros, Dios, que con altivez menospreciamos a las otras religiones, a las otras creencias, no teniendo misericordia con ellos, Dios, para con todo amor y con toda paciencia y con toda ternura, Señor, predicarles el Evangelio. Queremos pedirte perdón por esas actitudes malas que tenemos, Señor, falsas, y ahora pedirte, Dios, que nos uses de ahora en adelante, Dios, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual, para que podamos esparcir tu reino, Señor, predicando a diestra y a siniestra,
hablando en todo tiempo, Señor, animando, redarguyendo, exhortando, consolando a tanta gente, Señor. En este país, 8 de cada 10 personas que conocemos, muy probablemente, Dios, son gente que no te conoce. Perdónanos, Dios, y ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.